Hola, somos el equipo 2 y nuestro tema es el transporte ferroviario. ¿Qué es el transporte ferroviario? Bueno, en términos generales, es uno de los tipos de transporte terrestre, el cual aparte de trasladar mercancías, traslada personas. El transporte terrestre se convirtió en un punto clave para la expansión de la economía a lo largo de la historia, ya que fue un determinante para el futuro económico de los países en cuanto a estas infraestructuras estaban orientadas al comercio y la expansión económica. Algunas de las características del transporte ferroviario es que es un tipo de transporte terrestre y el vehículo más común es el tren. Y bueno, se le conoce o se puede ver visto como un único elemento, ya que es como un conjunto de elementos conectados por los vagones. Las vías ferroviarias pueden indicar uno o dos sentidos, sin embargo, el vehículo solo se puede trasladar por una dirección a la vez. Y el transporte ferroviario es un transporte igual multimodal o intermodal por excelencia. Una de las ventajas es la velocidad, ya que normalmente estos se pueden desplazar a grandes velocidades, siempre y cuando las condiciones del tren y de las vías sea el óptimo. Además de que son capaces de trasladar grandes volúmenes de mercancías y pueden trasladarse por grandes extensiones, siempre y cuando hasta donde lleguen las vías, la construcción de vías férreas. También los costos en cuanto a las tarifas o los fletes tienden a ser mucho más económicos que otros sistemas. Sin embargo, también existen desventajas. En cuanto a la flexibilidad, el desplazamiento de los trenes está limitado exclusivamente a los kilómetros de construcción de las vías férreas. Hay una menor frecuencia, es decir, que los horarios están disminuidos y se ajustan a estos. Y bueno, también por seguridad, en cuanto a los accidentes, tienden a ser pues mayores. Sin embargo, la atención al accidente es mucho más rápida y más sencilla. También respecto a la inversión, es que es un requerimiento inicial muy elevado para la construcción respecto a esta infraestructura. Y bueno, a continuación, Joana. Yo les voy a hablar sobre los tipos de ferrocarriles. Estos se clasifican por modelo, modo de producir energía, ya sea eléctrico o de vapor. También por las longitudes que recorre, ya sea larga o corta. Entre los tipos existen el ferrocarril, que es un tren compuesto de una locomotora y un cuerpo de carga o pasajeros. Entre estos existen tres tipos, que es el tren regional o local, que recorre distancias cortas a baja velocidad. Principalmente es en transporte público o transporta bienes. Es de combustible fósil como diésel o gasoil. El tren de alta velocidad, de versiones modernas, recorre altas velocidades en su trayecto sobre rieles elaborados de materiales semiconductuales. Y el tren levitación magnética, que es la última tendencia en trenes que apunta al uso de las fuerzas de electromagnetismo para sostener en el aire flotando el cuerpo entero del tren. Otro tipo es el subterráneo o metro, que ese se ocupa en la ciudad y su rol es el transportar pasajeros. Recorre numerosas estaciones. El tranvía es una versión urbana del tren y este se ocupa también en ciudades y es una mezcla entre el ferrocarril y el subterráneo. Y finalmente, funicular, que es arrastrado por cables en terrenos montañosos o inestables, cuyo vagón o contenedor cuelga de un hilo. Los tipos de mercancía que transportan los ferrocarriles, estos suelen ser de todos los tipos,
de mercancías y productos gracias a sus múltiples tipos de vagones y plataformas planas. Se puede adaptar casi a cualquier tipología de carga, que son las cargas especiales, minerales y mercancías a granel, coches y camiones, materiales para construcción, infraestructura para parques solares o eólicos, productos comerciales en general, productos refrigerados y o perecederos, materiales químicos y farmacéuticos. También se pueden trasladar mercancías peligrosas bajo las condiciones establecidas en el RIF, que es el Reglamento Internacional sobre el Transporte de Mercancías Peligrosas por Ferrocarril. A continuación, Andrea. Los contenedores más utilizados son los furgón 50, que se emplean para transportar productos que requieren protección contra la intemperie. El furgón 60, existen variaciones de estos carros con control de clima para las mercancías que así lo requieran, es decir, cuentan con un control de temperatura. La góndola son carros descubiertos que transportan todo tipo de material que no necesita protección contra el medio ambiente. Las cajas de tráiler sirven para que puedan ser movidas por ferrocarril en carros plataforma, reduciendo el costo del transporte en distancias largas. Las tolvas graneleras se utilizan para el transporte de productos industriales. En específico, esta es para mineral, es decir, que no requieren protección contra el medio ambiente, como el carbón es un ejemplo claro. Las tolvas graneleras agrícolas se utilizan para el transporte de productos agroindustriales que requieren protección contra el medio ambiente, como el café, maíz o trigo. La tolva cementera son utilizadas para transportar productos que requieren protección contra el medio ambiente. El carro tanque posee cierre hermético para evitar fugas o posibles contaminaciones, ya que permite que se trasladen en ellos líquidos gaseosos, que puede ser como vino, jugos, hidrógeno u oxígeno líquido. El pallet de 2 niveles para el auto se utiliza para el transporte de carga en general o carga pesada, y el trinivel automotriz son utilizados para transportar a todo tipo de automóvil nuevo. A continuación, mi compañero Luis Ibarra. Hola, yo les voy a estar hablando de la carta de porte de nuestro transporte que estamos presentando por ferrocarril. La carta de porte es un documento en el que se identifican las partes intervenientes, se describe la mercancía transportada y se determinan las responsabilidades por la operación realizada. Es decir, que en este documento vamos a encontrar todo lo que se lleva a cabo para poder realizar el transporte ferroviario, en el cual se puede emitir los ejemplares, que son 6. El original, que se entrega al destinatario junto con la mercancía. La hoja de ruta, que acompaña a la mercancía durante todo el trayecto y queda en poder de la estación del destino. El duplicado de la hoja de ruta, que queda en poder del primer ferrocarril. El duplicado de la carta de porte, que se entrega al expedidor. La matriz de la expedición queda en poder del primer ferrocarril y para el régimen interior del primer ferrocarril. Esta carta porte sirve como título de propiedad de la mercancía y su emisión está a cargo de la estación de trenes desde donde se emiten las mercancías bajo la aceptación de la estación receptora. La carta porte se rige a la establecida en el Convenio Internacional relativo a los transportes internacionales por ferrocarril, COTIF. En el propio documento se determinan los gastos que son por cuenta del remitente, existiendo las siguientes posibilidades. Franco de portes, solo se paga el transporte. Franco por hasta una suma determinada, o franco de todos los gastos, incluyendo los aduanales. Y por último, apartes debidos, que todos los gastos son por cuenta del destinatario. A continuación, mi compañera Andrea. Las restricciones. Es importante destacar que todos los medios de transporte tienen restricciones, sin embargo, el servicio de transporte de mercancías ferroviario no tiene tantas restricciones como los demás transportes.
Porque ya que puedes transportar desde productos químicos, petroquímicos, metales, minerales, automotrices, agrícolas, industriales, hasta incluso animales vivos. ¿Qué quiere decir esto? Que no existen restricciones de circulación para este tipo de transporte más que las que geográficamente están impuestas por su naturaleza, como las técnicas que hacen referencia a la altura y el volumen de paso por los diferentes puentes, así como los límites de velocidad. Mientras que las legales es mantener en buen estado las obras e instalaciones correspondientes, así como desocupar el derecho de vía en los términos que se establezcan en el permiso o autorización respectiva, y los cruzamientos deberán contar con los señalamientos necesarios que corresponden a las autoridades para eliminar los riesgos y prevenir accidentes. Mientras que otra restricción, que es por tipo de mercancías, es básicamente negar el servicio tratándose de bienes ilegales o prohibidos, y siempre que el concesionario tenga conocimiento de ello, debe decirle a las autoridades correspondientes de lo que está sucediendo. De igual manera, las dimensiones de la carga no deben exceder los libramientos de ruta por la cual se pretende transportar. A continuación, mi compañera Fernanda. Bueno, para los factores a considerar para la determinación de tarifas de transportación por tipo de tren, para empezar, principios universales básicos en materia de tarifas es que las tarifas deben ser justas y equitativas. Toda tarifa nueva o toda modificación o supresión de las existentes debe motivar una autorización previa del Estado. Para garantía del público usuario, toda tarifa nueva o modificación a las ya existentes deberán publicarse ampliamente antes de que rijan. En este sentido, la tarifa es como la ley, debe publicarse previamente para que surta efectos. Todo tratamiento discriminatorio en favor o en contra de una persona determinada en la aplicación de las tarifas y sus elementos de aplicación es ilegal y debe castigarse severamente. La igualdad de tratamiento debe ser la norma de aplicación de las tarifas en otros términos, y no deben instituirse preferencias indebidas. Una tarifa alta impide la circulación de los bienes y, dada la existencia de medios competidores, impedirá al ferrocarril por regla general obtener los precisos ingresos calculados. Una tarifa alta también ocasiona perjuicios a la comunidad, perjuicios que fatalmente se traducen en altos precios para las mercancías transportadas, lo que viene a afectar a los consumidores, especialmente si se trata de artículos de consumo necesario. Y si por el contrario las tarifas son demasiado bajas, los ferrocarriles sufrirán quebrantos en su economía, y ya que no cubrirán sus gastos de operación y estarán también incapacitados para mejorar técnicamente el servicio. Los ferrocarriles clasifican las mercancías por grupos. En esos casos, las empresas ferroviarias se unen para realizar de común acuerdo esta labor de clasificación de la carga, suscribiendo un documento de aplicación general que se llama clasificación de carga. La clasificación de carga enumera y agrupa las mercancías susceptibles de ser transportadas por ferrocarril, asignando mercancía a una clase determinada que se señala numéricamente. Bueno, a continuación mi compañero Luis Bautista. Tarifa relación a distancia. Tarifa kilómetro puro. Supone que se cobra la misma cuota por kilómetro recorrido. La base de cobro es la tonelada kilómetro, ton.km, kilómetro. Tarifa kilométrica con base decreciente. Parten de la idea de promover el tráfico ferroviario desde distancias lejanas, ya que la cuota total baja proporcionalmente a medida que sea mayor la distancia recorrida. Tarifa de zonas. Se aplica la misma cuota cualquiera que sea la distancia recorrida. A continuación, mi compañero Sergio. Mi nombre es Moisés. En México, las compañías de servicio ferroviario manejan las siguientes tarifas.
tarifa por carga regular, tarifa por el transporte de contenedores, tarifa para el transporte de semirremolques y tarifas de servicios diversos. Tarifa carga regular serían cosas mínimas, no tan pesadas y de cortos trayectos, que como se mencionó al principio, este servicio de transportación es muy funcional para este tipo de carga. La tarifa para el transporte de contenedores, pues es para abastecer todo el medio de transportes, y la tarifa para el transporte de semirremolques también es cuando la mercancía aumenta, el peso es mayor y por ende son cosas o productos más grandes. Tarifa de servicios diversos pues engloba a lo que tenemos más como familiarizado, productos ya específicos de mayores cuidados, mayor peso y mayor volumen. Estas compañías utilizan los siguientes factores para ofertar su servicio: el combustible, costos de circulación, distancia y cargamento. Sobre todos estos factores para deducir un precio justo y equitativo para la compañía y para los clientes, hay leyes, los cuales siempre están actualizados de acuerdo a un equilibrio en el precio del combustible global, costos y permisos de circulación, las distancias, que ahorita ya hay mucho gestionamiento y ya hay tramos con más parámetros, y el cargamento pues se trata de ser justo para ambas partes, de acuerdo al peso y el volumen del producto que se transporte. A continuación sigue mi compañera Abigail López. Bueno, los seguros es una parte importante dentro de este transporte, ya que siempre las políticas se mantienen actualizadas y también los términos y condiciones de la cobertura. La cobertura va de la mano con el artículo 51 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, en la cual indica que se protegen todos los bienes que se transporten con un seguro que ampara daños y pérdidas que pudieran sufrir los productos o las mercancías en el traslado. Este artículo 51 se enfoca en los concesionarios del servicio público y del transporte ferroviario, en lo cual indica que si hay una cobertura por vicios propios de los bienes o productos, o cuando la carga por su propia naturaleza sufre algún deterioro, cuando los bienes se transportan a petición escrita del remitente y cuando sean falsas las declaraciones o instrucciones al cargador. Tratándose de algunos embarques cuyo valor sea declarado o no sea superior a los $250,000 o moneda en curso legal en los Estados Unidos, el costo del seguro referido será de un 3.0% sobre el valor declarado de este embarque. La prima de seguro está validada por el 3% del valor declarado de la mercancía que cubre los daños o las pérdidas de hasta los $250,000. En este caso, el embarque por unidad de arrastre se ampara por un reembolso del costo del flete, un reembolso también por un costo de adquisición, y también, tratándose de algunas importaciones, el pago de impuestos y gastos de importación, excepto con el IVA. Otros costos son directamente relacionados con el accidente, como maniobras de carga y descarga. El procedimiento para las reclamaciones de los daños o pérdidas de la carga es bastante laborioso porque se genera mucho papeleo dentro de la reclamación, en lo cual es primordial tener la carta del propietario de los bienes que transportó, también una carta donde se indique si la carga viajó asegurada o cuenta con algún tipo de seguro, también el conocimiento del embarque y un documento original que factura la parte comercial que respalda el costo de este bien. Las pérdidas
se basan cuando el cliente, al recibir una unidad de ferrocarril, detecte que los sellos que se aplicaron en el origen se encuentren alterados, cambiados o que no existan. Cuando este embarque llegue a la unidad y se note que fue embarcado o la unidad llegó a un destino diferente, la solicitud del servicio corresponde a partir de las 24 horas de que la mercancía llegó al punto de destino. Cuando el cliente solicite la indemnización por alguna pérdida sufrida, será necesario que proporcione la documentación necesaria, que es la carta de reclamación, la carta de mercancía de viaje, el conocimiento del embarque, una factura comercial, la factura original de la factura comercial y una acta de confronta original. Los requisitos para esta reclamación se basan en 3 puntos. El remitente debe tener una documentación única y personal que pueda gestionar la reclamación. En base al artículo 186 del Reglamento del Servicio Ferroviario, la pérdida total o parcial de la carga al momento de ser reclamada deberá presentarse dentro de un plazo no mayor a 180 días hábiles a partir de la notificación de la pérdida correspondiente. Y para iniciar el trámite de reclamación, el cliente debe presentar el comprobante de su pago de flete. Los Incoterms para este tipo de transporte solo se ocupan 7 de los 13 que son en total, que es el ex-work, el Free Carrier, el Carrier and Paid To, Carrier and Insurance Paid To, and Delivery Duty Not Paid y Delivery Duty Paid. A continuación, mi compañero Alanis continuará. Ahora yo les hablaré sobre el sistema ferroviario en México. La historia de este inicia en 1873, cuando se inaugura la primera ruta México-Veracruz durante la presidencia de Sebastián Lerdo de Tejada. En 1907 se crean los ferrocarriles nacionales de México por Porfirio Díaz, que sirvieron para transportar tropas en la Revolución. En 1937 se nacionalizan por Lázaro Cárdenas. Sin embargo, en el año de 1995 inicia el proceso de privatización del sistema ferroviario mexicano al aprobarse una reforma al artículo 28 constitucional, que permitió la inversión privada en ferrocarriles. Finalmente, en agosto de 1999, Ferrocarriles Nacionales de México dejó de administrar y operar las vías generales de comunicación ferroviaria. En esa tabla podemos observar que Ferromex y Ferrosur de Grupo México y Kansas City de México son las empresas que tienen el 93.6% de la participación en vías terrestres, de acuerdo con la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario. Finalmente, les hablaré sobre las autoridades encargadas de la regulación local internacional de transporte ferroviario. Tenemos a la Unión Internacional de Ferrocarriles, una organización no gubernamental que representa a la industria ferroviaria. Establece y publica estándares para los sectores ferroviarios y también es responsable de la Carta de Porte Ferroviario. La Organización Intergubernamental para los Transportes Internacionales por Ferrocarril es un organismo internacional que se dedica al transporte internacional ferroviario, creada en 1985 con sede en Berna, Suiza, formada por más de 50 países. Esta ofrece herramientas para facilitar la circulación de trenes internacionales. Y finalmente, tenemos a la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, un órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, creada en agosto de 2016 con el mandato de regular, vigilar y verificar la operación y mantenimiento de la infraestructura ferroviaria y la prestación de servicio público del transporte ferroviario.